Te han mentido. Te vendieron la fábula de que tu bondad es un superpoder. ¿Cuántas veces esa virtud te ha dejado expuesto, explotado o sin oportunidades? La bondad pura y desarmada no es un escudo, es debilidad, un flanco abierto que invita a la explotación. Hay una verdad cruda, una sabiduría antigua para quien se atreve a ver. Maquiavelo no te diría que dejes de ser bueno. Él te enseñaría a instrumentalizar tu benevolencia. Comprendió que un líder que exhibe bondad sin propósito estratégico está destinado a la ruina. Mientras ellos se aferran a ideales que los debilitan, tú desvelarás cómo la bondad puede ser una herramienta táctica, no un principio. La usarás para protegerte, negociar, influir y construir tu poder. Este conocimiento no es para la crueldad, sino un manual de supervivencia inteligente, para proteger lo tuyo y asegurar tu posición en un mundo que no premia la ingenuidad. Si estás listo para dominar la bondad, no ser dominado por ella, escribe bondad estratégica en los comentarios. Lección número 1. La contabilidad de la vulnerabilidad. Tu bondad no es un atributo moral inmutable, es una moneda. Y como toda moneda, puede ser gastada sabiamente o derrochada de forma imprudente, dejándote en bancarrota estratégica. La contabilidad de la vulnerabilidad te obliga a ver el balance de cada acto de bondad desinteresada. ¿Qué costo real tiene extender una mano sin considerar las implicaciones? ¿Qué ganas y, más importante, qué pierdes? La psicología detrás de esto es brutalmente simple. El mundo no opera bajo el ideal de reciprocidad incondicional. Cuando exhibes una bondad sin límites, sin propósito y sin una expectativa clara de retorno o reciprocidad, activas una señal. No es una señal de virtud, es una señal de oportunidad para aquellos que actúan desde el interés propio, que son la mayoría de los seres humanos. Ellos no ven tu corazón, ven tus límites. O, más bien, la ausencia de ellos. Para el predador social, para el aprovechado, la bondad pura es una invitación a la mesa, una puerta abierta sin cerrojo. No te lo agradecen, lo explotan. Piensa en esto. ¿Cuántas veces tu inclinación a ayudar te ha convertido en el parachoques de las responsabilidades ajenas? Reflexiona sobre ese compañero de trabajo. Llamémoslo Daniel. Daniel es, por naturaleza, un poco desorganizado, un procrastinador hábil que siempre llega con una emergencia a última hora. ¿Y tú? Tú eres el bueno, el solidario, el que siempre dice sí. Cuando Daniel tenía una fecha límite inminente para un informe crítico y olvidó hacer su parte, ¿quién se quedó hasta tarde, sacrificando su propio tiempo y energía, para terminarlo por él? Fuiste tú. No una, sino varias veces. Creíste que tu buena voluntad sería reconocida, que Daniel te estaría agradecido, que quizás, algún día, devolvería el favor o que la gerencia vería tu compromiso. ¿Cuál fue el resultado real de tu bondad en la contabilidad de la vulnerabilidad? Primero, la dependencia. Daniel no aprendió a ser responsable. No tuvo que enfrentar las consecuencias de su ineficacia. Él aprendió que tiene un comodín. Tú. Tu ayuda no lo empoderó, lo hizo más débil y te ató a su incompetencia. Ahora, cada vez que Daniel se ve en apuros, su primera llamada es para ti, no para una solución propia. Has invertido en su debilidad, no en tu crecimiento. Has fomentado una inercia destructiva que lo perjudica a él y te carga a ti. Segundo, el desprecio. Sí, desprecio. Puede que al principio Daniel sintiera un mínimo de gratitud, pero con el tiempo, tu constante disposición a solucionar sus problemas no generó respeto, sino una cómoda expectativa. Una expectativa que rápidamente se transformó en resentimiento cuando, por alguna razón, no pudiste o no quisiste ayudar. De repente, el bueno se convierte en el egoísta o el poco cooperativo. Tu valor como persona disminuyó en su percepción, porque te convirtió en un recurso predecible y gratuito. Te vieron como el que siempre se doblega, no como el que tiene el poder de elegir. Tu bondad se volvió predecible y, por lo tanto, sin valor. Se convirtió en tu debilidad evidente, una que podían manipular. Tercero, el costo para ti. ¿Cuánto tiempo valioso perdiste que podrías haber invertido en tus propias tareas, en tu desarrollo profesional o en tu vida personal? ¿Cuánta energía emocional y mental gastaste en la frustración de ver a Daniel repetir el patrón, sabiendo que tú eras parte del problema al ser la solución? ¿Y el respeto de la gerencia? Es probable que tu jefe vea a Daniel como el que siempre cumple, gracias a ti, mientras que tú eres simplemente el que siempre ayuda, una persona de apoyo,
no necesariamente un líder proactivo que toma la iniciativa y resuelve sus propios problemas. Te consolidaste en un rol de soporte, en lugar de uno de avance y autonomía. Esto es la contabilidad de la vulnerabilidad en acción. Cada vez que asumes el peso de otro por pura bondad sin estrategia, no solo le niegas la oportunidad de crecer al enfrentarse a sus propias fallas, sino que te cargas con su lastre y mermas tu propio capital social y profesional. Tú te conviertes en el amortiguador de sus fracasos, en el escudo que les permite seguir siendo irresponsables. Y al hacerlo, les enseñas que tu tiempo, tus recursos y tu energía no tienen un valor negociable. Son un derecho que ellos pueden ejercer sobre ti. Maquiavelo, con su visión implacable de la naturaleza humana, lo comprendió. Asterisco de los hombres se puede decir generalmente que son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores, huidizos del peligro y ávidos de lucro. Asterisco tu bondad indiscriminada no cambia esa naturaleza, simplemente les da más herramientas para ejercerla a tu costa. Él no te diría que seas cruel, sino que seas astuto, que entiendas que la generosidad es una herramienta poderosa, pero solo cuando se aplica con discernimiento y con un propósito claro. De lo contrario, no es generosidad, es una invitación al abuso, una inversión en tu propia devaluación, una estrategia fallida que te costará caro. Comienza a llevar tu propia contabilidad. Observa a quién ayudas y por qué. ¿Estás realmente empoderando a otros o simplemente facilitando su inercia? ¿Estás ganando respeto o perdiendo terreno? Cada acto de benevolencia tiene un retorno, positivo o negativo. Y los negativos se acumulan, te vacían, erosionan tu posición y tu bienestar. Esto no es cinismo, es realismo puro. Es la comprensión de que la virtud, cuando no está protegida por la astucia, es una debilidad que el mundo no dudará en explotar. No se trata de ser un lobo, sino de no ser la oveja que se ofrece voluntaria al matadero. Se trata de entender que hay fuerzas inquebrantables en la psique humana y en la estructura de nuestro mundo que convierten una virtud noble en un pasivo en el campo de batalla social. Lección número 2. El precio invisible de la cortesía ciega. Tu constante disposición a complacer, a ceder, a evitar la confrontación a toda costa, no es una muestra de madurez o de espíritu conciliador. Es, en el mercado de valores sociales, una divisa que se deprecia con cada transacción. Cada vez que antepones la comodidad ajena a tu propio bienestar, cada vez que dices sí cuando tu instinto grita no, estás liquidando tus activos de respeto y autoridad a precios de liquidación. Te conviertes en un inversor imprudente que reparte sus acciones gratuitas, diluyendo su control, su poder y su propio valor en el proceso. La psicología detrás de esta depreciación es inclemente. La mente humana, en su núcleo más primitivo y estratégico, está constantemente calibrando el valor de sus interacciones. ¿Quién tiene más que ganar? ¿Quién tiene más que perder? Cuando te presentas como el eterno complaciente, el que siempre sonríe y evita la fricción, envías una señal clara: eres un recurso ilimitado y de bajo costo. Tu tiempo, tu energía, tus recursos e incluso tu opinión dejan de ser activos valiosos a negociar y se transforman en una expectativa, un derecho implícito que los demás asumen sobre ti. Imagina que tu cortesía es un flujo constante de agua. Si dejas el grifo abierto de forma indiscriminada, sin control, sin pausas, el agua deja de ser un recurso vital para convertirse en un charco estancado que nadie valora. Dejas de ser la fuente que abastece con discernimiento para ser la inundación que lo cubre todo, y por lo tanto, no es de nadie. Tu valor percibido se diluye hasta la irrelevancia. Este no es un juicio moral, es una observación fría de cómo funciona el poder en la interacción humana. La complacencia no genera gratitud duradera, genera complacencia en los demás. Y la complacencia ajena con tus sacrificios es el camino directo al desprecio. Piensa en una situación familiar, una donde los lazos de sangre a menudo enmascaran las dinámicas de poder más crudas. Tomemos a Elena. Elena es la hermana mayor, la responsable, la que siempre ha estado ahí para todos. Desde pequeña, su naturaleza la inclinó a ser la pacificadora, la que evitaba conflictos, la que cedía sus juguetes para mantener la paz. De adulta, esta programación se ha manifestado en una cortesía ciega que la consume. Cuando su hermano menor, Martín, decidió emprender un negocio con una idea vaga y sin un plan sólido, ¿quién fue la primera en ofrecer un préstamo considerable, sin preguntar demasiado sobre los detalles o los plazos de retorno? Elena. Cuando su madre, de avanzada edad, empezó a necesitar más atención y cuidado diario, ¿quién asumió la mayor parte de las visitas al médico, las compras y la gestión del hogar,
a pesar de tener un trabajo a tiempo completo y una familia propia? Elena. Cuando su cuñada, Sofía, organiza reuniones familiares y siempre insiste en horarios que chocan con los compromisos de Elena, quien termina cambiando sus planes, cancelando citas importantes, para evitar un mal momento. Elena. ¿Cuál es el resultado de esta cortesía ciega de Elena en el mercado de valores sociales de su propia familia? Primero, la pérdida de autonomía y respeto. Su hermano Martín, lejos de sentir una deuda o gratitud abrumadora, ve a Elena como un recurso confiable, un banco familiar con intereses bajos y plazos flexibles, casi inexistentes. Sus favores no son vistos como un sacrificio, sino como una extensión esperada de su rol. ¿Por qué se esforzaría Martín en ser más responsable financieramente si siempre tiene la red de seguridad de Elena? Su capacidad para decir no se ha erosionado a tal punto que la simple idea de negarse a una petición genera ansiedad, porque teme alterar la paz. Su cortesía, al no tener límites, le ha robado su propia voz y su derecho a priorizarse. Segundo, el agotamiento emocional y físico. Elena está sobrecargada. El cuidado de su madre, las demandas de su hermano, las expectativas de su cuñada, todo esto se suma a las exigencias de su vida. Pero, ¿quién reconoce su sacrificio? Pocos. Porque al ser siempre la buena, la que no se queja, la que siempre está dispuesta, su esfuerzo se ha vuelto invisible, una parte predecible del paisaje familiar. Nadie le pregunta si necesita ayuda, porque ella nunca pide, nunca parece cansada, nunca establece un límite. Su cortesía ciega le ha negado la reciprocidad que necesita y merece, porque ha enseñado a su familia que no necesitan nada a cambio. Ha invertido en la comodidad de los demás, no en su propio bienestar. Tercero, la ineficacia de sus sí. Cada vez que Elena dice sí a una nueva demanda, ese sí pierde un poco más de su significado. No es un sí que proviene de una elección ponderada y generosa, sino un sí automático que se espera de ella. Cuando, por fin, Elena intenta poner un límite o expresar una necesidad, se encuentra con resistencia, sorpresa e incluso resentimiento. Pero si tú siempre, no entiendo por qué ahora no puedes. Su bondad se ha vuelto tan predecible que su ausencia es percibida como una agresión, una traición a su naturaleza. Su valor como persona, como individuo con sus propias necesidades y límites, se ha visto eclipsado por su rol de proveedora incondicional. Maquiavelo, al observar la naturaleza de los hombres y la dinámica del poder, nos advertía: asterisco de los hombres se puede decir generalmente que son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores, huidizos del peligro y ávidos de lucro. Asterisco, tu cortesía ciega no anula esa naturaleza humana, simplemente la habilita para que se manifieste a tu costa. Cuando eres demasiado cortés, demasiado complaciente, demasiado dispuesto, los demás no ven un corazón puro. Ven una oportunidad, una debilidad a explotar, un camino sin obstáculos hacia su propio beneficio. Tu amabilidad se convierte en una herramienta en manos de otros, no en un escudo para ti. Se confunde con ingenuidad, con falta de carácter, con una desesperación por ser aceptado, y eso te devalúa, te hace vulnerable. Tu valor como jugador en este mercado de la vida disminuye drásticamente, porque has renunciado a tu poder de negociación. Has enseñado a los demás que no necesitan ofrecerte nada, porque ya lo tienes todo de forma gratuita. Este desequilibrio no es un accidente, es la consecuencia directa de cómo los demás calibran tu poder en un mundo donde el interés propio es el motor principal. Lección número 3. El imperativo del beneficio primero. No te engañes. Cada acción humana, desde el acto más noble hasta el más vil, es impulsada por una búsqueda implacable de beneficio personal. Este es un principio fundamental que debes internalizar, no como un juicio moral, sino como una ley inquebrantable de la física social. Es el motor oculto que mueve a las personas, y negarlo es como intentar navegar sin entender la corriente. Es autodestructivo. Es una invitación abierta a ser manipulado, a ser la víctima de agendas ajenas que se disfrazan de bondad, de ayuda o de altruismo puro. La psicología detrás de esta verdad es brutalmente sencilla. La supervivencia y la maximización de la propia ventaja son imperativos biológicos y sociales profundos. Los seres humanos, por naturaleza, buscan proteger sus intereses, mejorar su posición, asegurar su bienestar y el de sus allegados. Cuando observas un acto de aparente altruismo, pregúntate siempre: ¿qué gana esta persona al hacer esto? ¿Qué beneficio, consciente o inconsciente, directo o indirecto, material o psicológico, obtiene? A menudo,
El beneficio no es un cheque o una posesión tangible. Puede ser el reconocimiento social, el sentirse superior, la validación, la liberación de la culpa, el evitar una confrontación, la construcción de una reputación o incluso la manipulación sutil para un favor futuro. Piensa en los grandes relatos que nos venden. Las empresas que pregonan su responsabilidad social corporativa o iniciativas verdes no lo hacen por un desinteresado amor a la humanidad o al planeta. Lo hacen porque mejora su imagen de marca, atrae a consumidores y talentos, reduce riesgos regulatorios y, en última instancia, aumenta sus ganancias. Los políticos que impulsan leyes para el bien común a menudo están asegurando su reelección, el apoyo de ciertos grupos de interés o su legado. Incluso un donante anónimo a una causa benéfica puede estar buscando una gratificación interna, una sensación de propósito, o simplemente evitando la presión social de sus pares. ¿Crees que tu propio impulso de ayudar está siempre libre de cualquier sombra de beneficio personal? No hay una pizca de validación, de sentirse bueno, o de aliviar tu propia incomodidad ante el sufrimiento ajeno. Este no es un juicio, es una exploración honesta. Ignorar este imperativo del beneficio primero te convierte en un blanco fácil. Te ciega ante las verdaderas intenciones de quienes te rodean, dejándote vulnerable a sus estrategias. Considera el entorno profesional, donde esta dinámica se juega con una frialdad calculada. Piensa en Martín, el jefe de tu departamento. Martín ha creado una cultura de equipo, donde se espera que todos se queden hasta tarde si un proyecto lo requiere, incluso si no es su parte directa. Predica la solidaridad y el esfuerzo colectivo, y elogia públicamente a aquellos que dan la milla extra. Pero si observas bien, ¿quién es el que consistentemente necesita que otros se queden por sus errores de planificación? ¿Quién es el que recibe el crédito final por el éxito del equipo, mientras que el esfuerzo individual se disuelve en la narrativa colectiva? ¿Y quién es el que rara vez se queda hasta tarde, porque su visión estratégica lo mantiene ocupado con tareas de mayor nivel? Martín. Su imperativo del beneficio primero se manifiesta así: él se beneficia de una mano de obra extendida y gratuita. Al fomentar una cultura de equipo y sacrificio colectivo, Martín ha externalizado parte de su propia responsabilidad y ha creado un colchón para sus errores de gestión. No tiene que contratar más personal, ni optimizar los procesos, ni mejorar su propia planificación, porque sabe que la solidaridad de su equipo cubrirá las deficiencias. Cuando los proyectos tienen éxito, él se lleva el aplauso por liderar un equipo ejemplar. Si hay problemas, puede señalar la falta de compromiso colectivo o el sacrificio insuficiente sin culparse a sí mismo directamente. Tú, por tu parte, si no comprendes el juego de Martín, seguirás sacrificando tus noches y tu energía, creyendo que estás construyendo equipo o demostrando compromiso, cuando en realidad solo estás invirtiendo en el beneficio de Martín. Tu bondad y tu disposición a ayudar son instrumentalizadas para su propio avance y comodidad. Él te está manipulando para que sus imperativos de beneficio personal, reducir costos, maximizar resultados con mínimo esfuerzo personal, proteger su reputación, se cumplan a tu costa. Él no te paga horas extras, no te da un bono, y es poco probable que tu sacrificio se traduzca en un ascenso directo, porque tu rol en su narrativa es el de un buen soldado, no el de un estratega. Este escenario es una manifestación clara de la verdad inmutable que Maquiavelo plasmó. Asterisco: los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Asterisco: este patrimonio no es solo dinero, es poder, estatus, comodidad, reputación, control. Es todo lo que una persona valora y busca proteger y expandir. Tu jefe Martín, como cualquier ser humano, está protegiendo su patrimonio y expandiéndolo a través de tu esfuerzo. Tu error es proyectar tus propios ideales de bondad y desinterés en los demás. Asumes que su ayuda o su solidaridad tienen el mismo origen puro que la tuya. Pero el mundo no funciona así. La mayoría de las personas operan bajo una lógica implacable de costo-beneficio, incluso si no lo admiten, incluso si se engañan a sí mismas con justificaciones altruistas. Si no aprendes a identificar este imperativo del beneficio primero en ti mismo y en los demás, serás siempre el eslabón débil, la pieza en el tablero de ajedrez de otro, el que cargue el peso para que otro coseche la gloria. El conocimiento de esta verdad no te obliga a ser cínico, sino a ser consciente. Te da las herramientas para discernir entre la verdadera cooperación y la explotación disfrazada. Te permite operar con una ventaja estratégica, no para dañar, sino para proteger tus propios intereses y asegurar que tus actos de bondad sean inversiones inteligentes, no donaciones imprudentes que te empobrecen.
Comprender que todos buscan su beneficio te libera de la ingenuidad y te equipa para navegar un mundo donde tu posición no se mide por tus intenciones, sino por la fuerza que proyectas. Lección número 4. La proyección de la autoridad innegable. La verdadera autoridad no se suplica, no se justifica, ni se obtiene por medio de una complacencia incesante. Se proyecta, se irradia. Es una fuerza silenciosa que comunica sin palabras tu capacidad para definir los términos de una interacción, para tomar decisiones difíciles y, crucialmente, para imponer las consecuencias de un incumplimiento. Es la diferencia entre ser tolerado y ser respetado, entre ser un factor que se considera y un elemento que se obedece. Negar esta realidad es condenarte a la periferia de cualquier dinámica de poder, a ser una pieza en el ajedrez ajeno, no el jugador que mueve. La psicología detrás de esta proyección es ancestral, grabada en el cerebro primario. Los humanos, de forma innata, buscan señales de fuerza y competencia, no por maldad, sino por la lógica de la supervivencia. En la naturaleza, el líder no es el más amable, sino el que demuestra la mayor capacidad para proteger al grupo, para asegurar los recursos, para tomar la iniciativa en el peligro. En el mundo social, esta capacidad se traduce en la habilidad para controlar las situaciones, para no ser fácilmente movido, para mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando observas a alguien que proyecta autoridad, lo que tu mente registra es: esta persona sabe lo que hace, esta persona no cederá sin un buen motivo, esta persona tiene el control. Esta percepción genera respeto, no porque seas temible, sino porque eres predeciblemente competente y firme. En contraste, la docilidad excesiva, la búsqueda constante de aprobación o la evitación sistemática del conflicto envían una señal de indecisión, de falta de convicción y, en última instancia, de debilidad. El mensaje es claro: si eres maleable, serás moldeado por otros. Si careces de límites claros y la voluntad de hacerlos cumplir, te convertirás en el recipiente de los límites y deseos de los demás. Piensa en dos figuras, no de la realeza, sino de tu propio entorno. En tu equipo de trabajo, por ejemplo, hay dos gerentes que deben negociar un presupuesto crucial con la dirección general, un presupuesto que impactará directamente los recursos y el futuro de sus respectivos departamentos. Primero, tienes a Laura. Laura es la personificación de la buena intención y el espíritu colaborativo. Siempre se esfuerza por ser cordial, por encontrar puntos en común, por ceder en pequeñas cosas para mantener la armonía. Antes de la reunión, pasa días preparando argumentos detallados, anticipando objeciones y formulando respuestas diplomáticas. Durante la negociación, su lenguaje corporal es abierto, casi suplicante. Sus manos se mueven constantemente para enfatizar sus puntos. Su voz es suave, llena de matices, buscando persuadir a través de la razón y el acuerdo mutuo. Si la dirección general presenta una contrapropuesta desfavorable, Laura tiende a justificar su postura con largas explicaciones, a buscar la comprensión, a decir: entiendo su punto, y quizás podríamos, incluso si ese quizás significa sacrificar una parte vital para su equipo. Su mirada, aunque intenta ser firme, a menudo se desvía, buscando la aprobación o la señal de aceptación del otro lado. Su objetivo principal es salir de la reunión con todos satisfechos y sin conflictos. Ahora, contrasta a Laura con Ricardo. Ricardo no es rudo ni agresivo, es simplemente innegable. Antes de la reunión, Ricardo también prepara sus argumentos, pero son concisos, respaldados por datos irrefutables. Entra en la sala con una postura erguida, los hombros relajados pero firmes. Su mirada es directa, mantenida, escaneando a todos, pero sin desafío. Cuando habla, su voz es calmada, modulada, pero resuena con una autoridad inquebrantable. Sus palabras son pocas, pero cada una de ellas es un martillo que clava un punto. Él no explica en exceso, declara. Si la dirección general presenta una contrapropuesta que no se alinea con sus objetivos, Ricardo no se lanza a largas justificaciones. En cambio, con un tono tranquilo pero contundente, dirá algo como: comprendo su posición, pero esa propuesta es inviable para la eficiencia que mi departamento necesita. Mis datos demuestran que, sin X recursos, no podemos alcanzar los objetivos y que ustedes mismos han fijado. La alternativa sería Z, con estas consecuencias. Y luego, se calla. Su lenguaje corporal permanece inalterado, sus manos quietas, su mirada fija. No busca agradar, busca ser entendido y respetado en su capacidad de acción y en su conocimiento de las consecuencias.
¿Cuál es el resultado de estas dos proyecciones? Laura, a pesar de su preparación y sus buenas intenciones, a menudo termina cediendo más de lo necesario. Sus explicaciones son vistas como indecisión, su deseo de agradar como una vulnerabilidad. La dirección general, aunque quizás la considera amable o colaboradora, termina erosionando su presupuesto, porque sabe que Laura, aunque argumente, siempre encontrará una forma de comprometerse y de aceptar una posición menos favorable para evitar la fricción. Su buena voluntad se convierte en un costo, su flexibilidad en una debilidad. Sus colegas la verán como la que siempre cede, y aunque puedan quererla, no necesariamente la respetarán como un negociador formidable. Ricardo, por el contrario, a menudo obtiene lo que necesita, no porque sea el más simpático, sino porque su proyección de autoridad es tan palpable que obliga a los demás a tomarlo en serio. Su firmeza sin agresión, su concisión sin arrogancia, su mirada que no se doblega, comunican una convicción inquebrantable y una comprensión profunda de las implicaciones. La dirección general sabe que si Ricardo dice que una propuesta es inviable, es porque realmente lo es, y que él está preparado para gestionar las consecuencias de esa inviabilidad, incluyendo señalar las repercusiones a quien corresponda. No es que Ricardo amenace, es que su proyección demuestra que conoce el valor de su posición y está dispuesto a defenderlo. Su no tiene un peso, porque no es el no de la obstinación, sino el no de la competencia y el control estratégico. Maquiavelo lo articuló con una claridad brutal. Asterisco: los hombres, cuando no se les hace bien o se les hace daño, son siempre malos. Asterisco. Y también, en otra ocasión, insistía en que asterisco es mucho más seguro ser temido que amado, cuando se haya de prescindir de una de las dos cosas. Asterisco. Aquí, temido no significa infundir terror, sino infundir respeto por tu capacidad de acción y por la certeza de tus límites. Es saber que, si cruzan una línea, habrá consecuencias que tú estás dispuesto y capacitado a imponer. No se trata de agresión constante, sino de una presencia que comunica que tus límites son infranqueables y que tus acciones son deliberadas. Es una postura que te protege de la manipulación, de la subvaloración y de la explotación. Es saber que el poder no se concede, se ejerce, y su base más sólida es la percepción de que tienes la capacidad de influir en los resultados, incluso los desfavorables para quien te desafía. Esta proyección de fuerza, esta autoridad innegable, no es un acto de violencia gratuita, ni de ego desmedido. Es, de hecho, un control meticuloso sobre la narrativa de tu capacidad, sobre lo que el mundo percibe de tu persona. Es saber cuándo y cómo manifestar tu poder, no para dominar por dominar, sino para proteger lo que es tuyo, para asegurar tu posición y para garantizar que tus interacciones se realicen en un terreno de respeto mutuo, no de aprovechamiento unilateral. En ese control, incluso la bondad puede encontrar su lugar, pero solo como una herramienta, no como un principio absoluto. Lección número 5. El miedo al precedente, castigo y consecuencia. La ausencia de un castigo claro y predecible por la transgresión de tus límites es la señal más potente que puedes enviar para invitar a la reincidencia. No se trata de venganza, ni de crueldad, es la simple, fría lógica de causa y efecto. Si un comportamiento perjudicial no tiene una consecuencia tangible que desaliente su repetición, la mente humana, siempre inclinada al ahorro de energía y a la maximización del beneficio propio, lo registrará como un camino viable y, peor aún, como un camino seguro. Tu bondad sin dientes no es una virtud, es una licencia para el abuso, un permiso implícito para que otros te exploten, porque no temen ninguna repercusión. La psicología detrás de esto es elemental y brutalmente eficiente. Considera, por un momento, la analogía de un Estado, una sociedad organizada. Imagina que en ese Estado existen leyes claras contra el robo, la agresión o la corrupción. Las leyes están escritas, son conocidas. Pero si la policía rara vez interviene, si los jueces son inconsistentes en sus fallos, o si las penas son simbólicas y nunca se aplican con firmeza, ¿qué sucede? El caos. La impunidad se instala. Los delincuentes, al no percibir una amenaza real de castigo, no solo repiten sus transgresiones, sino que las escalan. Se vuelven más audaces, más descarados, porque han aprendido que el sistema tiene una falla, la ausencia de consecuencias. La ley, por muy justa que sea, sin una aplicación rigurosa, se convierte en papel mojado, en una mera sugerencia que solo los ingenuos respetan. Extrapola esto a tu vida personal y profesional. Tus límites son tus leyes. Tu bondad es tu promesa de cooperación. Pero si permites que esas leyes sean constantemente violadas,
Si tu cooperación se vuelve unidireccional sin una respuesta firme ante el aprovechamiento, entonces tus límites no existen. Los demás no los respetan porque saben que no hay costo asociado a cruzarlos. No hay miedo al precedente que los detenga. Cada vez que pasas por alto una transgresión, cada vez que absorbes el impacto del mal comportamiento de otro sin imponer una consecuencia, estás sentando un precedente. Estás grabando en la mente del infractor que su acción es aceptable, que es gratuita y que puede repetirse con total seguridad. Tu bondad se transforma en permisividad, y la permisividad es la madre de la explotación. Piensa en una situación que muchos enfrentan. En el círculo social, la dinámica de la amistad. Tienes un amigo, llamémosle Gustavo. Gustavo es encantador, carismático, y siempre está envuelto en algún proyecto o crisis personal. Con el tiempo, has notado un patrón. Gustavo tiende a pedirte favores de manera consistente, dinero que tarda en devolver o que nunca lo hace, tu auto prestado por unas horas que se convierte en un día entero, invitaciones a eventos donde, convenientemente, olvida su billetera o te pide que le hagas contactos profesionales para luego desaparecer sin dar seguimiento. Al principio, lo consideraste parte de la generosidad de la amistad. Tú eres bueno, eres solidario, y por supuesto, quieres ayudar a un amigo. Cuando Gustavo no te devolvió ese dinero que prometió, tú no lo presionaste. Pensaste, es un amigo, ya me lo devolverá, o no quiero crear una tensión por dinero. Cuando tu auto regresó con el tanque vacío y sucio, no le dijiste nada, tragándote la molestia por no querer ser quisquilloso. Cuando pagaste su cuenta en la cena por tercera vez, solo suspiraste y juraste que esta sería la última, pero nunca se lo comunicaste a él. Cuando te pidió que le presentaras a ese contacto valioso en tu empresa, lo hiciste, a pesar de que sabías que no era la primera vez que no valoraba tus introducciones. ¿Cuál fue el resultado de tu bondad sin consecuencias ante el comportamiento de Gustavo? Primero, un precedente claro. Tus límites son negociables hasta la inexistencia. Gustavo aprendió, a través de tus acciones, o la falta de ellas, que su comportamiento no tenía un costo para él. Cada vez que te explotaba de alguna manera y tú no reaccionabas con una consecuencia clara, exigir el dinero, establecer reglas para el auto, dividir la cuenta antes de pedir, o negarte a presentar contactos si no hay reciprocidad, Gustavo internalizaba que ese comportamiento era aceptable. Tu silencio, tu condescendencia, tu falta de acción, eran para él un sí tácito, una validación. No te veía como un amigo bueno en el sentido de virtud, sino como un amigo permisivo o ingenuo que podía ser manipulado sin riesgo. Él no temía las consecuencias de sus acciones, porque no existían. Segundo, la escalada. Al no haber consecuencias, el comportamiento de Gustavo no solo se repitió, se intensificó. La moneda que mencionamos en la lección 1, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, se devaluó a ojos de Gustavo hasta el punto de que no sentía ninguna obligación real hacia ti. ¿Por qué se esforzaría en ser responsable si sabía que tú asumirías el costo de su irresponsabilidad? Las crisis se hicieron más frecuentes, las peticiones más audaces, el desinterés por la reciprocidad más evidente. Tu bondad lo empoderó para ser peor amigo, no mejor. Lo convirtió en un aprovechado más eficiente. Tú, sin darte cuenta, te transformaste en el facilitador de su peor versión, el cómplice de su irresponsabilidad, porque eliminaste el miedo al precedente que le habría obligado a ajustar su comportamiento. Tercero, la erosión del respeto y la amistad misma. Aunque tú te veas a ti mismo como un buen amigo, Gustavo probablemente te ve como un recurso. La gratitud inicial se transformó en una expectativa, luego en un derecho, y finalmente en un potencial resentimiento si alguna vez te atreves a romper el patrón. La amistad, que debería ser una relación de respeto mutuo y reciprocidad, se desequilibró hasta convertirse en una dinámica de explotador y explotado. Tu falta de firmeza no solo te perjudicó, también dañó la relación, porque impidió a Gustavo enfrentar la realidad de sus acciones y madurar. Maquiavelo, en su profunda comprensión de la naturaleza humana, lo sentenció con una claridad rotunda. Asterisco, cuando no se castigan las faltas de un hombre, se las excita a que las cometan. Asterisco, no hay un manual más directo sobre el miedo al precedente. Tu bondad sin consecuencia es una invitación abierta al abuso, una validación de que tus límites no tienen valor real. No se trata de convertirte en un tirano o en alguien que castiga por placer, sino de entender que la ausencia de respuesta es, en sí misma, una respuesta. Y esa respuesta, en un mundo de interés propio, siempre será interpretada como una debilidad que permite a otros actuar impunemente. La lección es implacable.
La protección de tu posición y tu bienestar exige que tus límites no sean meras sugerencias, sino leyes inquebrantables, con consecuencias claras para quien se atreva a ignorarlas. Solo entonces tu bondad podrá ser una elección estratégica, no una fatalidad. Lección número 6. La generosidad calculada, sembrar para cosechar. La generosidad indiscriminada, la bondad sin un propósito definido, es el acto de un jardinero que arroja semillas al viento sin considerar el suelo, el clima o la especie. Espera una cosecha abundante, pero lo que obtiene es un puñado de maleza, una tierra agotada y la frustración de ver su esfuerzo desaprovechado. La generosidad calculada, en cambio, es la acción del estratega que siembra con precisión quirúrgica, eligiendo el momento, el lugar y la semilla adecuados, para asegurar no solo una cosecha, sino una que le fortalezca y beneficie su posición a largo plazo. No se trata de manipular, sino de invertir. Se trata de entender que tus recursos, sean tiempo, dinero, contactos o favores, no son infinitos. Son capital estratégico que debe ser desplegado con la misma agudeza que cualquier general emplea a sus tropas. La psicología detrás de esta inversión inteligente radica en la profunda maquinaria del intercambio humano. Los seres humanos están cableados para la reciprocidad, para la obligación y para el reconocimiento de un valor tangible. Cuando tu bondad es constante y predecible, se devalúa. Se convierte en un derecho que los demás asumen sobre ti, una expectativa. Pero cuando un acto de generosidad es preciso, oportuno y visible, activa una deuda social en la mente del receptor. No una deuda de sumisión, sino de reciprocidad, de un yo te debo una que se almacenará para el futuro. Un favor significativo, concedido en el momento de mayor necesidad, genera un impacto desproporcionadamente mayor que 1000 pequeñas cortesías rutinarias. Solidifica alianzas, construye lealtades y crea un capital intangible que puedes cobrar cuando tu propia posición lo requiera. No es caridad, es diplomacia. No es un regalo, es un bono estratégico. Es la diferencia entre ser un proveedor constante y anónimo, y ser el catalizador de un cambio crucial que se te atribuye directamente. Considera el entorno profesional, ese caldero de ambición y oportunidades donde cada movimiento cuenta. Piensa en Marco, el jefe de un equipo de diseño. Marco no es el tipo de persona que sonríe todo el tiempo o que anda ofreciendo ayuda a diestra y siniestra. De hecho, a veces puede parecer distante, enfocado solo en los resultados. No es el amigo de todos, pero es conocido por su competencia implacable y su visión estratégica. Sus subordinados lo respetan, pero no necesariamente lo aman en el sentido de una amistad cercana. Sin embargo, Marco comprende el poder de la generosidad calculada. Hace unos meses, Silvia, una de sus diseñadoras más prometedoras, se encontró en una encrucijada. Tenía una oportunidad única para tomar un curso de especialización vital para su crecimiento profesional, pero el costo era prohibitivo y el tiempo requerido era complicado con su carga de trabajo. Otros gerentes podrían haberle dicho lo siento, pero el presupuesto no lo permite o no podemos prescindir de ti ahora. La generosidad ciega del Departamento de Recursos Humanos, que ofrecía cursos genéricos, no tocaba su necesidad específica. Marco no actuó de inmediato. Observó, evaluó el potencial de Silvia y el valor estratégico que sus nuevas habilidades traerían al equipo y a la empresa a largo plazo. Cuando Silvia estaba a punto de renunciar a la oportunidad, Marco intervino, no con una solución a medias, sino con un plan completo. Consiguió la aprobación para que la empresa cubriera una parte significativa del curso, reorganizó estratégicamente la carga de trabajo de Silvia para que pudiera asistir, y le dio un margen de flexibilidad para manejar el tiempo. No lo hizo con un aire de favor personal, sino con la frialdad de quien invierte en un activo valioso. Le dijo, Silvia, esta inversión en tu capacidad es una inversión en el futuro de nuestro equipo. Esperamos que regreses con las herramientas para llevarnos al siguiente nivel. ¿Cuál fue el resultado de esta generosidad calculada de Marco? Primero, la lealtad inquebrantable de Silvia. No una lealtad por miedo, sino una lealtad por reconocimiento y agradecimiento profundo. Silvia no olvidó el gesto de Marco. Supo que, cuando realmente importaba, él estaba allí, no solo para pedirle, sino para empoderarla. Este acto no fue uno más de bondad, fue un punto de inflexión que solidificó su compromiso con Marco y con el equipo. Silvia se convirtió en una aliada incondicional, dispuesta a ir más allá por su jefe, no por obligación, sino por un sentido de reciprocidad y aprecio por la inversión que él hizo en ella. Él no la sobrecargó con pequeñas ayudas constantes,
le dio la ayuda crítica en el momento crítico. Segundo, el fortalecimiento de la posición de Marco. Este acto de generosidad calculada no pasó desapercibido. Otros miembros del equipo y de la gerencia vieron que Marco no solo era un líder competente, sino uno que estaba dispuesto a luchar por su gente y a invertir en el talento. Esto reforzó su reputación como un estratega que entiende el valor del capital humano, no solo como un recurso, sino como una inversión. Su bondad no fue vista como debilidad, sino como una manifestación de su poder de influencia dentro de la organización y de su visión a largo plazo. Él no estaba quemando sus fichas de favor en actos triviales, las estaba usando para construir pilares estratégicos. Tercero, el precedente correcto. A diferencia de la bondad ciega que crea una expectativa de ayuda incondicional y gratuita, la generosidad calculada de Marco estableció un precedente claro. Él invierte en aquellos que demuestran potencial y que pueden traer un retorno tangible a la organización. No es una puerta abierta a cualquier pedido, es una mano extendida a aquellos cuyo éxito se alinea con el suyo propio y con los objetivos del equipo. Así, otros en el equipo entendieron que si querían el apoyo de Marco para su desarrollo, debían demostrar su valor y su compromiso. Él elevó el estándar del intercambio, haciendo que su ayuda fuera más valorada y buscada. Maquiavelo, ese observador implacable de la naturaleza humana y el poder, lo comprendió. Asterisco es más prudente hacer el bien poco a poco, de forma que sea saboreado por más tiempo. Asterisco esto no significa ser mezquino, sino ser astuto. Significa que el impacto de tu generosidad no reside en su cantidad, sino en su calidad, en su propósito y en su momento. La generosidad calculada no es un rasgo de carácter, es una herramienta táctica, un movimiento deliberado para asegurar que tus actos de bondad no se diluyan en la indiferencia, sino que generen un retorno tangible, lealtad, obligación, respeto o una alianza fortalecida. Es el arte de usar tu benevolencia como una inversión, no como un derroche imprudente, asegurando que cada sí contribuya a tu fortaleza y no a tu vulnerabilidad. Entiende que el valor de tu apoyo se maximiza cuando es selectivo y tiene un claro objetivo en la mente. Lección número 7. La bondad como mensaje, disuadir sin agredir. La bondad, cuando se despliega sin inteligencia, es un flanco abierto que invita al ataque, pero cuando se usa con precisión quirúrgica, se convierte en un mensaje, una advertencia, un refuerzo de tu posición que disuade a quienes querrían desafiarte. No es un acto impulsivo de benevolencia, es un acto deliberado de comunicación de poder. Tu gracia no es un derecho universal que los demás pueden exigir, es un privilegio que tú otorgas a quien lo merece, a quien es útil o a quien refuerza tus propios estándares. Es una expresión de tu voluntad, no una reacción de debilidad. La mente humana no es un templo de altruismo puro, es un sistema de radar constante, evaluando amenazas y oportunidades. Una bondad indiscriminada se registra como una debilidad, una fuente inagotable que no tiene un costo. En contraste, una benevolencia selectiva y estratégica envía señales poderosas. Sé quién eres, sé lo que vales, puedo elegir a quien favorecer y a quien no. Esto define fronteras. Establece quién está dentro de tu círculo de gracia y quién está fuera, quién merece tu apoyo y quién enfrentará tus límites. No es para agradar, es para gestionar expectativas y moldear comportamientos futuros. Piensa en un monarca, no de los cuentos de hadas, sino de la implacable realidad del poder antiguo. Un monarca que, en su sabiduría, no era ni cruel ni blando por naturaleza, sino estratégico en cada gesto. Imagina que un joven sirviente, por descuido, derrama un valioso vino durante un banquete, un error menor pero que podría haberle costado la vida en otras cortes. El monarca, en lugar de la furia esperada, lo perdona con una sonrisa pública, incluso le ofrece una copa de su propio vino, un gesto de inmensa gracia. El mensaje que se transmite no es soy blando, sino soy poderoso, y mi juicio es el único que cuenta, puedo perdonar porque mi posición es inquebrantable. La corte murmura, la gente lo ve como magnánimo, y el sirviente, avergonzado y aliviado, se convierte en su servidor más leal, entendiendo el inmenso privilegio de ese perdón. Pero luego, un noble de alto rango, un consejero de confianza, en un acto de astuta deslealtad, intenta socavar la autoridad del monarca, difundiendo rumores o haciendo tratos secretos con reinos rivales. Una transgresión silenciosa, un veneno en el corazón del reino. Si el monarca, movido por una bondad mal entendida o el deseo de evitar un escándalo, pasara esto por alto, o lo perdonara con la misma ligereza que al sirviente, ¿qué mensaje enviaría? Que la deslealtad es tolerable, que su trono es vulnerable. En cambio,
Este monarca, sin una sola palabra de ira pública, con una frialdad escalofriante, ordena la ejecución inmediata del noble. No por crueldad, sino por un mensaje inconfundible a toda la corte y a todos los que oyen. Mi gracia es poderosa para el error, pero mi ira es implacable para la traición. La lealtad no es una sugerencia, es un requisito. Cruza esa línea y te costará todo. La bondad al sirviente y la severidad al noble no son contradicciones, son dos caras de la misma moneda de poder, mensajes calculados para disuadir, para alinear, para construir una lealtad férrea y un respeto incondicional. La benevolencia se otorga, no se derrocha. La implacabilidad se muestra, no se esconde. Ahora, traslada esa lección a tu propio reino, tu entorno profesional. Piensa en tu equipo, en las dinámicas diarias. Hay un colega, Sofía, que es excepcionalmente talentosa y diligente. Siempre cumple sus plazos, va más allá en sus proyectos y de vez en cuando, te ayuda discretamente con una tarea menor cuando te ve apurado, sin esperar reconocimiento. Ella es el tipo de persona en la que te gustaría invertir tu capital social. Pero también está Carlos, que es propenso a delegar sus tareas, a quejarse constantemente de la carga de trabajo y a manipular a los demás para que le hagan favores. Él es el que, cuando te pide ayuda, es para su beneficio sin un retorno evidente. Imagina una situación. Tienes un contacto valioso en otra empresa, una persona clave en tu industria que podría abrir puertas importantes. Sofía te ha expresado su interés en conectar con alguien así para un proyecto personal que tiene, algo que beneficiaría su desarrollo y, por ende, a la empresa a largo plazo, indirectamente. Carlos, por su parte, te pide ese mismo contacto para explorar opciones, un favor que sabes que solo beneficiaría su búsqueda de un nuevo empleo, sin ningún retorno para ti o la empresa, y sin la reciprocidad que has visto en Sofía. Tu bondad aquí es la capacidad de conectar personas, de abrir puertas. Si actúas con una compasión universal, por el simple hecho de ayudar, le darías el contacto a ambos. ¿Cuál sería el mensaje? Que eres una fuente ilimitada de recursos, sin discernimiento, sin estándares. Sofía podría apreciar el gesto, pero Carlos aprendería que puede seguir aprovechándose de ti sin consecuencias. Y tu valioso contacto podría sentir que estás diluyendo su valor al compartirlo indiscriminadamente. En cambio, si aplicas la bondad como mensaje, tu acción sería radicalmente diferente. Consideras que Sofía ha demostrado ser una inversora confiable en la relación profesional. Su competencia y discreción son un activo. Para ella, tú podrías decidir extender tu gracia, presentarla a tu contacto, no como un favor ciego, sino como un reconocimiento a su valor y una inversión en su futuro, que sabes que beneficiará tu red y tu reputación de alguna manera. El mensaje es claro: valoro la lealtad, la competencia y el esfuerzo. Mi apoyo es para aquellos que demuestran merecerlo y que me beneficiarán a largo plazo. Este acto de benevolencia dirigida refuerza tu posición. Sofía no solo obtiene la conexión, sino que entiende que tu apoyo no es gratuito, se gana. Su lealtad hacia ti se cementa aún más. Ella sabe que está dentro de tu círculo de confianza y apoyo, y se sentirá inclinada a reciprocar de manera genuina. Con Carlos, la situación es diferente. Su historial es de aprovechamiento, no de reciprocidad. Otorgarle tu contacto sería validar su patrón y devaluar tu recurso. Aquí, la bondad como mensaje implica establecer un límite firme. Puedes responder con cortesía, pero con una negativa velada o una condición. Carlos, entiendo tu interés, pero ese contacto es parte de una red muy específica que he cultivado. Me gustaría que primero te enfocaras en finalizar el proyecto X, y luego podríamos hablar de cómo podemos apoyarte de otra manera. O simplemente, no es el momento adecuado para esa introducción. La negativa no es un ataque, es una declaración. El mensaje es: mis recursos no son para el aprovechador. No tolero la explotación. Debes ganarte mi ayuda. Esto disuade futuras peticiones oportunistas de Carlos. Él entiende que no eres una fuente inagotable y que tu apoyo tiene un precio, un estándar. Él está fuera de ese círculo de gracia, a menos que cambie su comportamiento. No solo te proteges de ser explotado, sino que envías un mensaje potente sobre tus estándares y quién eres como aliado o adversario. Maquiavelo, con su visión implacable de la naturaleza humana, lo sentenció: asterisco, todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Asterisco, la bondad como mensaje se trata precisamente de eso, de construir una percepción de ti que sea innegable, una que comunique fuerza, discernimiento y una voluntad estratégica.
No te enfocas en cómo te sientes, bondadoso o no, sino en el mensaje que tus acciones de bondad envían a los demás sobre tu poder y tus límites. La verdadera compasión, en este juego de poder, no es la que se entrega sin pensar, sino la que se administra con la precisión de un cirujano. Cada acto de bondad es una oportunidad para recalibrar la percepción que los demás tienen de ti. Es una herramienta para delinear tus fronteras, para recompensar la lealtad y el esfuerzo, y para castigar, con la ausencia de tu benevolencia, la deslealtad y el aprovechamiento. La bondad no es un fin en sí mismo, es un medio para construir el respeto, la influencia y la seguridad. Es el arte de usar tu luz para proyectar una sombra de poder que nadie se atreverá a ignorar. Porque al final, lo que tus acciones comunican es más importante que lo que tus intenciones susurran. Y un mensaje claro y potente es el cimiento de cualquier fortaleza. Hemos desvelado la cruda verdad. La bondad, esa virtud tan pregonada, es un arma de doble filo que, sin estrategia, te expone a la explotación. Aprendiste a llevar la contabilidad de tu vulnerabilidad, a reconocer el precio invisible de la cortesía ciega y a comprender que el imperativo del beneficio primero mueve a cada ser humano. Descubriste cómo la ausencia de castigo crea un precedente peligroso, y que la autoridad no se suplica, se proyecta con firmeza innegable. Ahora entiendes que la generosidad debe ser una inversión calculada, un mensaje de poder, no un acto de ingenuidad que te devalúa. Maquiavelo te ha mostrado el manual de supervivencia inteligente. La elección es ahora tuya. ¿Seguirás siendo la oveja que se ofrece al matadero de la ingenuidad, o te convertirás en el estratega que domina su propia benevolencia para protegerse y construir su imperio personal? Si este conocimiento te ha abierto los ojos, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte la siguiente verdad incómoda. Comparte este video con quienes aún viven en la ilusión. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas lecciones aplicarás primero para transformar tu realidad? Recuerda, el poder no te espera, lo tomas. Hasta la próxima lección en la arena de la vida.